Gracias por la vida de Martica, amado Señor. Padre, gracias por esta predicadora, por esta maestra. Gracias por ese corazón pastoral. Hoy la bendigo. Hoy pido que esa unción tuya repose sobre ella. Padre, que esa sabiduría tuya venga. Señor, gracias por la presencia del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Así que aquí lo relaciono con otra predicadora internacional. Amén. Bueno, con todo temor y temblor, delante del Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso y por el privilegio, Señor, que nos das, Padre, de escuchar tu palabra. Bueno, la pastora me encomendó esta misión de hoy. De predicar, y en lo que estuve leyendo, bueno, el Señor puso en mi corazón lo que les voy a hablar. Entonces, el título de la enseñanza hoy es Pequeñas zorras igual a pequeños problemas. Pues como, bueno, hemos venido escuchando de las prédicas de la pastora, que existen esas zorras pequeñas que son las que más adelante, igual que todo animalito, persona, nos convertimos en adultos. Estos animalitos son animales solitarios, pero además son muy astutos, tan astutos que usualmente se meten a los viñedos y sin que la persona que está del cuidado de su viña se dé cuenta que están y que entran, y solo se dan cuenta ya cuando han hecho el daño. Amén. Estos animalitos tienen un oído muy desarrollado, por eso cuando los que están en cuidado del viñedo están paseando, no los ven. Entonces, ellos escuchan, tienen ese oído tan desarrollado que cuando sienten las pisadas, pues obviamente salen huyendo, se esconden profundamente en las raíces, tal vez porque como han cavado, entonces no las ven. Entonces, les ayuda también a identificar fácilmente su presa cuando tienen que cazar. Entonces, cuando la tienen en la mira, ¡tin!, caen, la cazan y la matan. Bueno, entonces cuando se considera el tamaño de un viñedo, un zorro o una zorra, parece algo muy insignificante, porque me imagino que son terrenos grandísimos y pues una zorra tan pequeñita, no, o sea, parece algo como tan insignificante, pero sin embargo, ese pequeño zorro tiene el potencial de comerse y de dañar todo un viñedo, de comerse las uvas y acabar con la belleza de esa viña que está florecida, como nos hablaba la pastora. Entonces vamos a volver a leer en Cantares 2:15, que dice: atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña está ahora en flor. Entonces aquí vemos claramente y sabemos que Cantar de los Cantares es un poema del amado a su amada y de la amada a su amado. Entonces utilizan en este poema a esas zorras, a esos zorrillos pequeños, como un emblema, como un símbolo de esos problemas que, aunque pueden ser pequeños, pueden dañar cualquier relación, una relación de amor, una relación de amistad, una relación de trabajo, nuestra relación personal con Dios, puede dañar cualquier tipo de relación. Amén. Entonces, ese daño que se ocasiona en este poema, ellos lo están relacionando, lo están revelando y lo están diciendo: hay que atrapar a esas zorras, a esos zorrillos, porque pueden dañar todo ese viñedo que está en flor. Un ejemplo que tenemos aquí en nuestra iglesia es el pastor y la pastora Ceci, que son pues nuestros padres espirituales, a quien Dios los puso aquí como autoridad, y a ellos Dios les revela cosas. Y por eso muchas veces Dios los despierta en la madrugada y están orando por fulano, por sutano, por aquel, porque Dios les muestra cosas. Y si Dios no les revelara a ellos no podrían orar por nuestros problemas, por nuestras necesidades.
¿sí? Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y por eso Él permite que sea revelado. De pronto ellos no pueden ver claramente qué tipo de problema es, pero Dios los llama a orar en las madrugadas por nosotros, porque eso lo sé y lo he escuchado. Y sé que también se reúnen en casa de mi mamá, que están en reuniones acá y que siempre están orando por nosotros, porque se enfermó su tano, mengana. Bueno, ellos siempre están en oración para guardar ¿qué? Su rebaño, sus ovejas. Entonces, entre ellos estamos nosotros, que somos sus ovejas, que el Señor los puso a pastorear. Entonces, nosotros, para ellos, nosotros somos ese viñedo fructífero. Ellos están regándonos a través de la palabra, llenándonos de palabra, el conocimiento de la verdad, porque quieren ver en nosotros ¿qué? El crecimiento, para que esta viña crezca. Pero existen esas zorras pequeñas, que si no son detenidas y atrapadas, van a dañar la viña y eso es lo que no queremos. El Padre no quiere eso. Dile a la persona que está a tu lado, el Padre no quiere que este viñedo sea destruido. Entonces, el trabajo de cazar o de derribar o de exterminar esas zorras no es solo de los pastores. Dile a la persona que está a tu lado, el trabajo no es de uno solo, el trabajo es de todos, amén. Entonces el trabajo de cazar las zorras es un trabajo en equipo y esto aplica en cualquier relación. Si es una relación de pareja, entonces también en esa relación de pareja uno solo no es el que puede estar trabajando. Por ejemplo, a mí me pasa que ya tenemos una rutina por el niño y todo, entonces nosotros llegamos, nos levantamos a las 4 de la mañana, salimos a las 5 para que mi esposo nos deje a las 6 de la mañana en la casa de mi madre. Llegamos, nos bañamos, nos arreglamos, desayunamos, gracias a Dios por mi mamita que es un apoyo, y salimos corriendo. Yo dejo al niño en el colegio, nos vamos mi esposo se va a su trabajo cuando nos deja y yo quedo trabajando, recojo a mi niño, en la noche llegamos a donde la mamita que gracias a Dios la tenemos y de ahí salimos a nuestra casa. Tipo 9 de la noche, nosotros ya estamos en nuestra casa, en nuestro apartamento, pero mi querido esposo llega al confort de su casa, se acuesta a ver televisión, celular en mano y se olvidó del mundo. Y esta sierva llega, se pone a recoger el reguero, que las onces del niño, que el uniforme de mañana, que el uniforme de la doctora para el otro día ir a trabajar, todo eso me dan 10:30 de la noche. La pijama del niño, el lavado de los dientes y que se acueste a dormir. Pero el esposo allá. Pues llega un día en que esta sierva ya se carga y entonces tiene que decirle, bueno, el trabajo no es solo mío, la mamá no soy solamente yo, tú eres el papá también, ayúdame. Bueno, eso es un ejemplo. Llega un momento en que uno se carga y los pastores también se pueden cargar, necesitan ayuda de nosotros, amén. Vuelvo y repito, el trabajo no es solo de uno solo, el trabajo es en equipo. Entonces nosotros también tenemos que ayudar a reconocer qué cosas pueden estar afectando, especialmente nuestra relación con Dios, amén. Eso es lo más importante. Cuando hablamos de zorras pequeñas estamos hablando de problemas pequeños que de pronto son, en una forma de decirlo, como nimiedades, como cosas tan pequeñas que no le damos importancia, pero que si no le damos importancia a esas cosas pequeñas se van convirtiendo poco a poco como una gotica que va llenando un vaso, hasta que ese vaso ¿qué? Se rebosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que darle atención a esos pequeños problemas, porque llega un momento en que se rebosa y entonces es cuando empezamos a tener graves problemas. Esos pequeños problemas que de pronto no tenían importancia, pero que no le dimos, como resolverlos en el momento que debe ser, se convirtieron en un problema grande. Y ahí es cuando vienen los dolores de cabeza y los ayayáis. Entonces, miremos qué problemas pequeños sin resolver hemos encontrado
en nuestra relación con Dios, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en cualquier otra relación que nosotros podamos tener. Nuestra salud, nuestro bienestar propio, nuestra área espiritual. ¿Qué cosas estamos dejando de lado que no nos deja crecer espiritualmente? Y aunque no lo creamos, esos pequeños problemas y esos inconvenientes sin resolver se van convirtiendo poco a poco en grandes problemas. Como cuando una mamá trata de aconsejar a su hija, que está noviada y está tan enamorada que no puede ver qué defectos tiene el amado, porque el amor es así, el amor a veces lo convierte a uno como ciego. Entonces está uno en el enamoramiento, y a mí me pasó que mi mamá me decía, ese muchacho no le conviene. Y yo, que sí, que ese es, que no le conviene porque es mal geniado. Se peleaba conmigo y entraba y casi que tumbaba la puerta y a mi mamá. Entonces ella me decía, no le conviene, hija, no le conviene, es mal geniado y aquí a mañana la coge a usted también y acaba con usted. Ay, qué mami, mi mami sí. Entonces esas cosas tan pequeñas son las que más adelante en una relación pueden ser complicaciones grandes, porque ya es el hombre que le pega a la mujer, que la maltrata, no solo la insulta en su forma de ser, con su comportamiento, sino que también le pega. Esas son cosas que pueden pasar. Entonces son cosas que debemos identificar, y hay que identificarlas pronto y exterminarlas, porque es como, sí, eso que está uno en el momento del enamoramiento, se casa uno y dice, uno puede con cualquier cosa, nada nos va a separar. Sí, uno hace el juramento de amor eterno, pero cuando llegan esas cosas es cuando uno ya empieza a preguntarte si verdaderamente vale la pena que yo haya seguido con esta relación. Y son cosas que no están, o sea, no, muchas personas terminan separándose, mejor dicho, por todas esas cosas. Entonces, en el tiempo de confinamiento, cuando nos tuvieron encerraditos, nosotros vivimos en el piso 26 y hay unos vecinos en el piso 27 que yo los escuchaba pelear todo el tiempo, y llegaba un momento en que si no era el hijo el que le pegaba a la mamá y se escuchaban los gritos, se escuchaba duro que le pegaban, y si no era el muchacho era el esposo que le pegaba a esa pobre señora. Y se supone que cuando uno estuvo en ese periodo, uno se quedó con las personas que más ama. Y yo vivía momentos de angustia de escuchar que le pegaban a esa señora, pero terrible. Pero según estudios que han hecho, en el momento de confinamiento fue cuando más separaciones hubo, cuando más maltrato hubo, cuando más cosas feas se vivieron dentro de los hogares. Quiere decir que cuando no hay temor de Dios, por eso vienen todas esas cosas. Sí, fue un periodo que tal vez no fue tan largo, pero para muchos fue una eternidad viviendo todas esas cosas. Entonces, esos son problemas ya que se han convertido en grandes problemas y que de pronto a la larga ya no tienen solución. Yo pensaba en esa señora, lloraba por ella porque yo decía, pobre señora, y todo el tiempo la escuchaba en discusiones. Nosotros tenemos que estar periódicamente examinándonos, por eso el salmista dice, examina mi corazón, conoce mi corazón, escudriñame, Señor, porque él estaba pidiéndole a Dios que le mostrara en qué cosas se equivocaba. Todos somos delante de Dios perfectos, pero dentro de nosotros mismos tenemos tantas cosas que tenemos que evaluar en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos. Amén. Entonces, hay que buscar consejería cuando es necesario. Muchas veces por pena no decimos y no hablamos, y mucha gente no busca ayuda. Y vienen cosas peores que los maltratos. Bueno, mucha gente fue confrontada y muchos descubrieron que sus esposos le eran infieles o sus esposas eran infieles.
Vino muchos problemas matrimoniales, vino mucha depresión, mucha tristeza, desconfianza, celos. Por lo mismo se dieron cuenta que eran personas con las que estaban compartiendo, egoístas, orgullosas, y hubo mucha falta de perdón y terminaron muchas personas separándose. Los problemas económicos también, vino mucho problema económico. Entonces tenemos que evaluar en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra familia, y buscar a tiempo un buen consejo de una persona que te guíe a través de Dios, y no buscar uno mismo como diciendo yo puedo con esto. Si uno necesita ayuda, tiene que buscarla. En 2 de Tesalonicenses dice, bueno, ya les voy a leer. Bueno, hay en diferentes áreas de nuestra vida, no solamente en nuestra relación como pareja, muchas cosas que tenemos que evaluar. Por ejemplo, una persona en su medio de trabajo tiene que evaluarse a sí mismo y mirar, porque cuando uno cuenta con un equipo de trabajo necesita que sean personas esforzadas, que sean personas que estén comprometidas con su trabajo, pero hay muchas personas que en medio de este confinamiento se acostumbraron a estar en casa y como que se llenaron de pereza, no cumplían a tiempo con su trabajo o hicieron muchas cosas indebidas por debajo de cuerda. Y todas esas cosas a la larga pues hace que una persona pierda su trabajo. Entonces tenemos que evaluar nuestro comportamiento en nuestro lugar de trabajo, no llegar tarde, aprovechar bien el tiempo, porque dice la palabra que el apóstol le decía a los hermanos, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco ¿qué? Coman. En todo Dios quiere que tengamos un orden, en todo Dios quiere que seamos esforzados, que seamos valientes, que seamos de buen testimonio, que demos buen ejemplo. Todo eso es muy importante. Yo sé que en medio de nosotros todos somos personas esforzadas, valientes y trabajadoras, pero hay muchos que se llenan, no entre nosotros, pero muchos en el mundo, hay muchos que se llenan de pereza, de verdad que no cumplen a tiempo con su trabajo. Mi esposo me da quejas de una compañera que es una persona que siempre se está enfermando y siempre está pidiendo permiso. Es como familiar del coordinador de él, entonces todo el tiempo le están complaciendo, le están dejando trabajar supuestamente desde casa, pero no cumple con sus tareas. Entonces se aprovecha como de ese no sé qué tipo de relación sea, pero debe ser algo familiar, porque le conceden muchas cosas y permiten que esa persona sea así. Entonces hay que tener cuidado en esas cosas. Nosotros somos esforzados, valientes, cumplimos a tiempo con nuestro trabajo, llegamos a tiempo y aprovechamos bien el tiempo, amén. En nuestras relaciones personales, yo lo que les nombraba, en noviarse con una persona equivocada, más que todo, porque no tiene a Dios en su corazón, más adelante va a tener consecuencias y nos exponemos a muchas cosas: infidelidades, fornicación, adulterio, problemas entre los padres y los hijos, porque hay padres que se van en contra de sus hijos, como no tienen temor de Dios en su corazón y no quieren que sus hijos busquen de Dios. Problemas, bueno, tener también malas amistades, hay que tener cuidado con el tipo de amistad que nosotros tenemos. Cuando yo me fui a casar, la pastora me dijo: Martica, ¿tú estás de acuerdo y te sientes bien con el tipo de persona que es Meyer? Entonces yo, enamorada, dije: sí, Paz, yo creo que yo puedo con todo. Pero hoy en día tenemos muchas diferencias, porque él es un hombre que no conoce de Dios como debería ser. Es un hombre pues que está acostumbrado a su costumbrismo en su religión, pero no quiere buscar de Dios, y a mí eso me duele, muchas veces me hace llorar, y lloro delante de Dios pidiéndole al Señor que
que Él en su tiempo lo transforme y haga su obra en él. Porque por ejemplo ahorita que tenemos el niño, tenemos diferencias en cuanto a que yo quiero que él busque el niño de Dios y él no lo deja. Entonces uno tiene que pensar bien las cosas. Pues amo a mi esposo y pues ya es mi esposo, obviamente tengo que cumplir con esa promesa que hice delante de Dios, pero pues yo le digo a los jóvenes, piensen bien antes de escoger a su pareja, porque aparentemente esas cosas que son nimiedades o cosas pequeñas que uno no le da, no le da importancia en ese momento, después son allá y sí dolores para el corazón de uno. Yo amo a mi esposo, pero primeramente amo al Señor y lo que hago es orar y pedirle a Dios que Él encamine nuestra vida para que podamos seguir adelante. Y doy borrón y cuenta nueva a veces de cosas, porque yo no soy perfecta, porque yo también fallo, pero Él hiere mi corazón cuando no quiere buscar de Dios, y cuando yo le hago el llamado, Él rechaza. Entonces a mí eso me duele. Decía el salmista que él detestaba o evitaba la compañía de los perversos o de las personas que hacen el mal y se negaba a juntarse con ellas. Mi mami me advirtió mucho de eso, y yo le decía el otro día a mi esposo en una discusión que tuvimos, yo le dije, sí, ve, eso era lo que yo no quería, porque alguna vez peleamos y terminamos porque yo quería que él buscara a Dios, y él me hizo una promesa, pero no la está cumpliendo. Después de que vino la pandemia, él dejó totalmente de venir a la iglesia, ya no quiere venir, y entonces busca como excusa las actividades que programa para el niño para no venir, y pues a mí eso me duele en mi corazón. Pues yo sigo orando y pidiéndole a Dios, yo sé que el Señor es el que tiene el poder de transformar las cosas, y pues hay que seguir adelante y seguir orando, que el Señor tiene el control de todo. En lo personal hay muchas chicas o chicos que buscan identidad en donde no la deben buscar. Nuestra identidad debe ser en Cristo, amén, porque Él es el mejor ejemplo, el mejor modelo. Hoy en día se llama la generación de cristal, creo que es que les dicen. Pues son chicos que tienen muy baja autoestima, no tienen amor propio, les falta identidad, empiezan a autoflagelarse, a odiarse, tienen muchas adicciones, critican su cuerpo, se comparan con otros, y eso es lo que en Cristo no debemos hacer. Nuestro mejor modelo es el Señor, y Él es el que nos enseña a tener amor propio. Eso no lo viví, pero lo veo mucho en hijos e hijas de mis pacientes, y escucha uno mucho en las noticias de chicos muy jóvenes y hasta personas jóvenes, no adultos tan mayores, pero que se suicidan. ¿Por qué? Porque no tienen identidad en Cristo. Y cosas pequeñitas que a veces uno no les da importancia, los chicos que les están haciendo bullying y terminan suicidándose, y a veces los papás no nos damos cuenta de esas cosas. Ya cuando el problema está grave y el chico, entonces se viene uno a dar cuenta de tantas cosas que estaban pasando por su cabeza, y por eso es tan importante que uno en todas las etapas de su vida tenga a Dios de su mano, allí cogidito de la mano, y no separarse de Él, porque es que esa es la única manera, y eso lo he aprendido desde muy niña, en que uno puede salir adelante y sobrepasar cualquier circunstancia o difícil que uno esté pasando. En 1 de Pedro 2:9 dice: ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Eso le quiero decir a todos los jóvenes, todos somos jóvenes aquí, amén. Él nos eligió para que anunciemos las poderosas obras de aquel que nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Qué tan diferente hubiera sido mi vida si yo desde niña, como desde los 12 años, mi mamá nos llevaba a todas en filita y decían en el barrio, allá va la gallina con sus pollitas. Pero uno es tan necio y se desvía.
pero yo le doy gracias a Dios porque Dios usa todas las cosas para que en algún momento uno llegue y reconozca que Dios existe. Amén. En el área de la salud, nosotros tenemos que cuidarnos porque somos el templo del Espíritu Santo. No ir al médico, pero nos quejamos todo el tiempo, que nos duele la rodilla, que nos duele aquí, que nos duele allá, que nos dolió una muela y no vamos al odontólogo. Si no dejamos ya cuando el problema está grave y toca sacar la muela y sí vamos. ¿Ven? Hay otra área que he escuchado siempre, que la falta de perdón trae muchas enfermedades. Tenemos que examinar nuestro corazón y perdonar, amén. Dice la palabra, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Yo quiero que alguien la lea. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Si alguien me hace el favor y la lee. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Amén. Así que con nuestro cuerpo tenemos que honrar a Dios y debemos cuidarnos en salud. Yo conozco a un niño aquí que es un chico muy juicioso en cuanto a que él se la pasa en su gimnasio, se cuida mucho en su alimentación y pues me parece chévere que uno desde niño empiece a cuidar su cuerpo, porque yo por ejemplo no lo hice y ahora es que veo las consecuencias. Eso es algo importante, cuidar nuestro cuerpo, que es el templo de Dios y es a través de él que también podemos honrar a Dios, porque enfermos, ¿cómo vamos a ir a predicar a las naciones? Tenemos que cuidarnos, amén. En lo espiritual tenemos que examinarnos también, porque muchas veces por la pereza no leemos la palabra y no ponemos a Dios en primer lugar para tomar decisiones en nuestra vida, y muchas veces tomamos malas decisiones por no tenerlo en cuenta a Él. Muchos nos llenamos de religiosidad, leemos mucho la palabra, pero a la hora de la verdad somos personas duras con los demás, que nos sentamos a juzgar, y no debemos ser personas religiosas ni personas que juzguen. Debemos ser personas que demos ejemplo, testimonio con nuestra forma de vivir, de actuar, de expresarnos, de mostrar el amor de Dios a través de todo lo que hacemos, amén. Dice Mateo 6:33, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que necesitan. Buscad primeramente el reino de Dios, dice, eso es lo primero que debemos hacer, y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que lo primero que tenemos que tener nosotros es a Dios en nuestro corazón para que vengan las demás cosas que nosotros anhelamos, amén. Muchos creen que Dios no existe. A lo largo del tiempo que yo he trabajado en mi consultorio, he conocido toda clase de personas que van a sectas religiosas, la nueva era, que creen en los astros, que se la pasan leyendo, ¿cómo es que se llama? El horóscopo. Y eso es la guía de ellos. Si hoy te salió que, bueno, no sé, yo ya ni me acuerdo de eso, porque alguna vez leía el horóscopo, pero sale que este mes vas a tener triunfo en el amor. Y uno, ay, por fin me va a llegar mi pareja. Pero es que no es de ahí que viene, no es de lo que los hombres creen, sino es lo que Dios quiera para nosotros, y es de Él que viene todo para nosotros, amén. Entonces no buscar a Dios a la manera correcta, sino a nuestra manera también trae muchas consecuencias, y son cosas pequeñitas que uno cree que no, en cierta edad, ay, es que mi mamá sí que soba, mi mamá sí que friega, decía yo. Y ella se sentaba
yo me acuerdo, horas y horas a leernos la palabra y a hablarnos de Dios. Y uno que por allá como que se pone mejor a pensar en otras cosas, que dejemos a mi mamá que hable. Ay. Pero pues todo eso tiene un valor importante hoy para mí, hoy en día. Todo lo que mi mamá hizo, sé, como dice mi hijito chiquitico, mamá, es que es por tu bien. Era por nuestro bien. Pero bueno, yo le agradezco a Dios que me tiene en este caminar, porque si no fuera por Él, tal vez yo no tendría la bendición que tengo hoy en día, porque gracias a ella y a su intervención y a su, ¿cómo les digo yo la palabra? Ella ha sido una mujer muy esforzada y que siempre se proyectó a llevarnos a nosotras, como dice la pastora, a más, a más. Ella me decía, hija, pongamos el consultorio que a usted le va a ir bien. Y yo siempre era con ese temor, como que, ¿sabe inglés? A little, la propaganda. Y yo le decía, no mami, es que a mí me da miedo salir a pagar arriendo, salir no, yo necesito un auxiliar. ¿Cómo le voy a pagar al auxiliar? Pues Dios me ha bendecido mucho en ese lugar donde estoy. Si no hubiera sido por ella, no tendría lo que tengo y seguiría de empleada y ser empleado. En el área de la odontología no es nada fácil porque pagan por porcentajes y eso es, bueno, para tener lo que tengo hoy en libertad financiera, no lo tendría siendo una empleada. Y le doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido allí en ese lugar donde estoy y sé que ha sido la mano de Él y a través de Dios que le dio sabiduría a mi mamá para ella. Ella se puso a buscar y no fui yo, ella fue la que se puso a buscar el sitio y cuando lo vio ella dijo, ese es el lugar para usted. Y yo la miraba, yo decía, mi mami está como chiflis. Pero no, Dios le reveló a ella y ella, Dios le dio esa valentía, esa fuerza para sacarnos adelante. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque ella nunca se dejó amedrentar por los problemas, sino que al contrario, en medio de todas las circunstancias, ella fue valiente y nos sigue dando ejemplo aún. Es una mujer que se levanta a las 5 de la mañana a orar por todos, ella nombra a todos en sus oraciones porque yo la escucho desde allá orando, que por fulano, que por sutana, que por este, que por aquel, Señor, por aquella. Toda su lista de oración la tiene al lado ahí. Es una mujer de ejemplo. Entonces le estoy dando una repasadita como a todo lo que nosotros tenemos que evaluar personalmente, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras relaciones personales, en lo espiritual. No debemos dejar que las cosas pequeñas se conviertan en problemas mayores. Nuestro primer filtro ante cualquier cosa debe ser primero buscar la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué toca hacer con esas zorras pequeñas, con esos zorros pequeños, con esos zorrillos? Exterminarlos. ¿Sabe cómo hacen en Inglaterra? No va uno solo a buscarlas, se montan en caballos y van en grupo y hasta que no encuentran la última, duran días y noches buscándolas, cazándolas y acabándolas. Entonces, así es como nosotros tenemos que hacer, no dejarnos amedrentar por los problemas. Nosotros somos una familia, aquí nos trajo Dios a este lugar. Entonces, unidos en oración, unidos en intercesión, unidos en lo que hemos creído, que es el poder de Dios. Amén. Entonces debemos tener cuidado con estas pequeñas cosas que a veces pasamos por alto y decimos son cosas que no tienen importancia. Esas pequeñas cosas son las que destruyen familias. No resolverlos a tiempo, estos problemas, esos pequeños problemas, es porque no los hablamos, no se los contamos a nadie, nos guardamos nuestros problemas, no buscamos solución hasta que llega el momento en que
O explotamos en casa, o explotamos en el lugar de trabajo, o nosotros nos enfermamos porque no le dimos solución a tiempo, o nos quedamos sin trabajo por ser perezosos. Bueno, tantas cosas que pueden pasar, pero no buscamos el debido consejo, no tuvimos la mejor actitud. Si yo con mi esposo tengo diferencias, tengo discusiones y me dejo amargar la vida por lo que él me diga o haga, y no voy a Cristo y me arrodillo y oro y le digo: Señor, quítame esta amargura, quítame esta ira que me da porque si me da ira cuando me refuta y no quiere buscar de Dios, cuando me responde mal y me dice por allá no quiero ir, o definitivamente yo metí a mi hijo a estudiar a un colegio cristiano y a él no le gustó, entonces tuvimos discusión por eso y me dolió todo lo que me dijo, me dolió la actitud que tenía, porque me decía que yo qué pretendía. Entonces yo le dije: no, es que en 6 meses él va a salir pastor y a formar iglesia. Entonces, bueno, yo tenía tanta rabia, pero investigando, leyendo, encontré esto y me cayó a mí como baldado de agua fría. Y yo dije: sí, Señor, yo tengo que ir primero a tu presencia y no dejar que lo que Él me diga me llene de amargura, me llene de ira y empiece yo a contestarle mal, y empezamos nosotros a tener problemas como pareja y terminamos separados, porque eso fue lo que hablamos en algún momento. Yo le decía: cuando tengamos hijos, ¿cómo va a ser? Si tú no quieres ir a la iglesia y yo sí voy a querer ir a la iglesia, yo voy a querer que mi hijo busque de Dios y tú no vas a querer. Entonces empezamos con los problemas, le dije. Entonces pues él también tiene que bajar la guardia y yo también tengo que bajar la guardia. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tengo a Dios en mi corazón. Si no tuviera a Dios en mi corazón, seguro que ya no, yo hubiera sacado mis cosas y me voy para donde mi mamá y salgo corriendo. Pero pues esa no es la manera. La mejor manera es buscar a Dios, pedirle consejo y arreglar los problemas. Así la otra persona no esté de acuerdo con lo que yo pienso. Dios en algún momento le va a mostrar que en Dios yo tenía la razón, que la mejor forma es que el niño busque de Dios y no que se vaya por el lado que no es. En un colegio, digamos distrital, ya por ley están enseñando todo lo de libertad de género, ideología de género, y eso es lo que yo no quiero. Él no está preparado aún para recibir una cosa de esas. Yo quiero guardar su mentecita, su corazón. Eso era lo que yo le decía a él. Entonces, con los días y con las actividades que el niño ha tenido, él como que ya ha bajado la guardia y ya, bueno, ya no me dijo nada, y yo también con mi actitud. Si no fuera así, pues entonces terminaríamos agarrados. Entonces, solucionemos las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de vida, de la mejor forma, como la palabra de Dios indica, amén. ¿Sí? Porque por eso suelen volverse esos pequeños problemas en problemas que se van creciendo, van como una pelota girando y se van volviendo cada vez más grandes y nos hundimos, amén. Entonces es mejor convertir esos grandes problemas en soluciones que vayan delante de Dios y que Él nos guíe para buscar la mejor solución, amén. Debemos tener en cuenta que todo empieza con un pensamiento, con un no me gusta, con por qué no busqué la presencia de Dios. No me fui delante de Dios a leer la palabra y decirle: Señor, guíame a través de tu palabra para ver qué es lo que debo hacer. Todo empieza con un ¿por qué no voy a hacer esto si nadie me está viendo? Dios sí nos está viendo. Hasta que abrimos la puerta y se entraron las pequeñas zorras y empezaron a comerse las raíces y a tumbar la siembra y a comerse las uvas, y hasta ahí fue el viñedo florecido. Amén. Una zorra tan pequeñita, ustedes la ven y uno ve las foticos y uno dice: no, son hasta bonitas, así como tan humilditas ellas, tan pequeñitas.
pero cuando entran, las dejamos entrar a nuestros terrenos privados, a nuestra intimidad con Dios, con nuestras familias, en nuestros trabajos. Yo escuché de una persona conocida de que el esposo trabajaba en un banco y por debajo de cuerda empezó a hacer negocios fraudulentos, hasta que el banco se dio cuenta y ya no puede ejercer en ningún banco su cargo. O sea, y de pronto puede parecer que eso nunca va a afectar, nadie se va a dar cuenta, pero sí afecta las malas decisiones, que de pronto uno empieza por debajo de cuerda a hacer cosas que no debe y uno dice, nadie me está viendo, nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí sabe lo que uno está haciendo. Y ahora pues está mal su relación con su pareja, porque la señora terminó separándose de su esposo, ahora económicamente no les puede ayudar porque es difícil conseguir trabajo después de que tienen una reseña de una persona que hace fraudes. Y todo eso lo escucho pues de mis pacientes, pero pues me parece tenaz. Entonces esas zorritas tan pequeñitas que se meten así terminan dañando todo, una relación de pareja, una relación de amistad. Una mentira daña cualquier relación, pero hay que buscar primeramente delante de Dios para que Él traiga justicia a nuestra vida. Amén. Cualquier cosa que entra a nuestra mente, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra relación con Dios, a nuestras vidas, esas pequeñas cosas no son ovejitas inofensivas, son zorras. Como lo dije al principio, como dije que eran animales astutos, no son ovejitas inofensivas, son animales astutos que crecen, se convierten en adultos, ¿sí? Y esas pequeñas zorras que entraban y se comían las raíces, se volvieron grandes y entraron a comerse tranquilamente las uvas porque ya las alcanzan. Entonces esas sí se comen el fruto directamente. Entonces no dejemos que esas zorras pequeñas crezcan y dañen nuestra vida, dañen nuestra mente, porque ya cuando nosotros, ya el corazón se vuelve tan duro y no quiere buscar de Dios, es también muy difícil que los problemas se solucionen. Amén. No permitamos que esas zorras entren y destrocen el viñedo, ni que las grandes se coman el fruto, y tenemos que exterminarlas. ¿Cómo? Para exterminarlas tenemos que tener claro que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros, amén. Amor, poder y dominio propio. ¿Alguien me puede ayudar a leer Efesios 4 del 17 al 32? Entonces debemos tener en cuenta que debemos alejarnos de nuestra vieja naturaleza. Hay unas pequeñas zorras que se han venido comiendo las raíces de cualquier área de nuestra vida. Yo no sé, bueno, tú internamente sabes qué puede estar pasando en tu vida, pero hay que analizar y buscar la solución a la manera de vida, a la manera de Dios. Amén. Pastorcito.
Amén. Yo encontré un escrito de Charles Spurgeon y él hacía esta reflexión: las zorras pequeñas y los pequeños pecados dañan el corazón vulnerable, el corazón que está sensible por algún problema, por alguna necesidad. Estos hacen sus cuevas en el alma y la llenan de cosas tan detestables delante de Dios que Él ya no quiere seguir teniendo comunión cercana, la comunión que tenía con nosotros. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, amén. Entonces de nosotros depende que tengamos esa cercanía al Señor. El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se aleja cuando nosotros permitimos que escoger el camino que no es. Entonces el pecado no nos puede vencer, amén, el pecado no nos puede destruir, porque cuando no reconocemos nuestras fallas delante de Dios, lo entristecemos a Él, amén. Entonces esas zorras pequeñas por las cuales estamos faltando a veces a la iglesia, esas zorras pequeñas por las cuales no cumplimos en nuestro trabajo, esas zorras pequeñas por las que a veces no somos tan amigables con los que decimos ser amigos. Muchas veces estamos en los afanes de la vida y no estamos para prestarle ayuda al que decimos que es nuestro amigo. En lo espiritual, muchas veces precisamente todo ese correr de los días dejamos pasar los días y ni siquiera nos arrodillamos a pedirle a Dios, a leer la palabra, a decirle: Señor, ¿tú qué quieres de mí hoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? En mi caso, con mi esposo, en mi trabajo, con mi familia. Si mi familia me necesita, estoy para ayudarles, estoy para servirles, estoy para dar un consejo, o me hago la sorda y no digo nada. Entonces preguntémonos a nosotros mismos: ¿qué es lo que nos hace apartarnos del Señor? ¿Qué es lo que nos hace apartarnos de su amor? Sabemos que Él oculta su rostro ante nuestros pecados y construimos un muro poco a poco con esos detalles que creemos que no son importantes. Una mentira piadosa, hoy no hago oración, es una piedrita que va construyendo un muro y nos separa de Dios, y Dios voltea su rostro y se duele, se contrista su espíritu. Entonces no dejemos que esas cosas nos separe del amor de Dios, amén, porque es una gota a gota que va llenando el vasito y se rebosa. Y Dios es un Dios de amor, pero Dios es también un Dios celoso, que muchas veces permite cosas porque nosotros somos tercos y no lo buscamos como Él quiere, sino lo buscamos a nuestra manera, y así lo hacemos muchas veces y estamos cometiendo un error y poniendo un muro entre Dios y nosotros. Son esas pequeñas zorras que están ayudando a destruir nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra relación con nuestros amigos. Llega un momento en que ese círculo vicioso va destruyendo nuestras relaciones, amén. Entonces cada acción comienza con un pensamiento. Yo le abro las puertas a un buen o a un mal pensamiento. Yo le abro las puertas a una zorra pequeña que se convierte en una zorra grande y se comió mi viñedo y se acabó todo. No permitamos eso. Construyamos nuestra relación con Dios, vayamos a la iglesia, congreguémonos, porque el Señor lo pide. Muchas veces la pereza no nos deja levantar y no venimos. Yo me levanto cansada porque todos los días me levanto a las 4 de la mañana, pero digo: Señor, tengo que cumplir contigo. Perdóname que no me quiero levantar 5 minutos más, y cuando de repente córrele otra vez porque voy a llegar tarde porque no le puedo fallar al Señor, porque yo le estoy sirviendo al Señor en la iglesia y yo no puedo quedarte mal, Señor, y corro porque recibí ejemplo de mi mamá y sigo siendo y haciéndolo porque recibí ejemplo de ella, pero porque amo al Señor. Entonces cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestros pensamientos, porque ¿qué representa ese pensamiento en nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? La pregunta es:
¿Qué hacemos con ese pensamiento que nos llega? Igual que las zorras pequeñas e inocentes, se cuelan en los viñedos. Los pensamientos y nuestras reacciones pueden aparecer de repente, de la nada, y tratar de arruinar nuestros corazones y nuestras mentes. La envidia, la amargura, el enojo, la avaricia, todo eso llega naturalmente, pero es pecado. La clave es estar despierto y atraparlas tan pronto entren en nuestra mente. Gálatas 5:19 dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, el odio, la discordia, los celos, las iras, las rivalidades, las peleas, las divisiones, las envidias, las borracheras, las parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esto no tendrán parte en el reino de Dios. Cosas pequeñitas que uno dice, ay, pero la ira, pues el Señor dice airaos, pero no pequéis. Pero igual, la ira delante de Dios, cuando uno dice que para Dios un pecado pequeñito es igual a uno grande, aquí lo dice. Uno puede pecar en medio de la ira, dejarse llenar de ira y decir palabras hirientes a la otra persona, y ahí comenzó a dañarse la relación. La clave es estar despierto y atrapar esas zorras tan pronto entren a nuestra mente. Por eso tenemos una voluntad, ¿cierto? El Señor nos dio libre albedrío y tenemos dos caminos para escoger, el ancho y el espacioso, donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Ay, yo contesto mal, ¿y qué? Así soy yo. Pero también existe el angosto, por donde tú te sometes a Dios y Él te dice, devuélvete, lo que hiciste está mal hecho. No dejes entrar la ira a tu corazón. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Porque aquí nadie, a ninguno nos da ira, ¿cierto? A ninguno nos da mal genio, no. Pero se supone que somos cristianos, que no deberíamos dejarnos llevar por la ira, ni tener malas acciones, ni dar malas respuestas, ni tenemos malos pensamientos, nunca. Se supone que queremos ser siempre buenos, ¿verdad? Pero Pablo dice en Romanos 7, ay, ahora sí me perdí. Bueno, si alguien me ayuda por favor a leerlo. Romanos 7, 18, 20. Yo sé que en mí, bueno, ya aquí lo puse. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Nosotros a veces nos dejamos llevar de la carne, nos dejamos tentar, porque el querer el bien está en mí. Sí, nosotros somos santos porque el Señor nos hizo santo, pero a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No somos exentos de caer en el pecado. No somos exceptos de dejarnos llevar por la ira. No somos exceptos de que en algún momento llegaron a cobrarnos y no tenemos la plata y dijimos una mentira. Es una mentira piadosa, pero es pecado delante de Dios y tenemos que afrontar las cosas y poner la cara y decir la verdad. Hay algo llamado pecado que habita en nosotros, pero no somos ignorantes en esto, lo sabemos, y saberlo es la clave para seguir a nuestro Señor y Salvador. Amén. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. Por lo mismo, cuando somos tentados a reaccionar de X o Y manera, por ejemplo, con amargura cuando alguien no está de acuerdo conmigo, tenemos que estar de acuerdo es con Él
Señor y estar despiertos para ver la tentación y decir no al pecado, porque no estuvo de acuerdo mi esposo conmigo y yo de una le respondo lo que se me vino. ¡Pah! Es que usted también no sé qué. Y a mí me cayó. Entonces el pecado se quiere manifestar y más bien tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Entonces allí no nos volvemos ni amargados, ni nos sentimos ofendidos, ni nos sentimos ofendidos, y más bien tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Amén. Para no volvernos ¿qué? Ni amargados, ni resentidos, ni sentirnos ofendidos por todo, porque llega un momento en que de pronto empezó el esposo con algo que no valía la pena, pero yo empecé a llenar esa copa, como dice mi mamá, ahora sí se me llenó la copa. Y se me llenó la copa y reaccioné desde la ira y me dejé ofender. Entonces es allí cuando atrapamos esas pequeñas zorras, destruyéndolas y no dejando que entre a nuestro corazón la ira, ¿cierto? Ni a nuestra mente. Y nos conservamos como puros delante del Señor. Hay que ser valientes para hacer esto, no es fácil, yo sé que no es fácil. E ir ante el trono de la gracia para obtener el oportuno me trabé, para obtener el oportuno socorro y la misericordia, venciendo los malos pensamientos, las malas acciones y las tentaciones de pecar, venciendo esas zorras pequeñas, y no damos la oportunidad de que se pierda todo lo que el Señor ha sembrado en nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, tener un pensamiento positivo y estar despiertos, no ceder ante el plan del maligno, estar atentos en todo momento, de modo que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, antes de que tenga la oportunidad de ¿qué? De hacer lo que no debo hacer, de caer en la tentación. Y donde quiera que vayamos, ser bendición, ser luz para los que nos rodean, para no ser más mal testimonio. En 2 de Corintios, si quieren buscarlo allí, 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces desprendamos nosotros esa dulce fragancia que el Señor ha puesto en nosotros, por ser ¿qué? Conocedores de su palabra. Entonces yo les invito a que nos pongamos en pie y vamos a darle gracias al Señor porque Él nos permite la posibilidad de vivir, de llevar una vida agradable delante de Él, porque Él nos llamó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Nos ha dado la oportunidad de conocer a través de su palabra qué es lo que quiere de nosotros. Amén. Él nos llenó nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre, con fe, con templanza. Y yo sé que es difícil porque a veces uno en su carne quiere a veces hasta dije una expresión alguna vez que no he debido decirla, pero he tenido con mi niño muchos problemas en el colegio porque la educación hoy en día no es como antes y he sentido que los docentes a veces no tienen tolerancia con un niño como el mío, que es bastante hiperactivo, y le han pegado, me lo han bañado con agua fría, lo he tenido en 3 colegios diferentes y por eso tomé la decisión de meterlo en un colegio cristiano, porque sé que son educadoras que van a educar con el amor de Dios diferente a una persona en el mundo, y eso era lo que mi esposo no quería entender y lloré. Pero todo eso es porque no hay Dios, no hay personas que le teman a Dios. Entonces nosotros como hijos suyos tenemos que dar testimonio y no dejarnos llevar
porque yo decía, cuando me le pegaron, yo decía, yo quisiera ir y matar y comer del muerto, y es una expresión que no he debido decir, porque delante de Dios no estaría. Y todo esto que yo les estoy hablando, Dios me ponía todas esas cosas y yo decía, Señor, todo eso me está cayendo a mí, yo tengo que cambiar, tengo que ser otra persona, porque yo reacciono ante la primera cosa que me dicen y no debe ser así. Sin embargo, pues sí, yo iba y oraba, yo le decía, Señor, perdóname, y yo iba y hablaba con la profesora y le decía, no me parece que lo que están haciendo con mi hijo lo hagan, porque un niño se enseña desde el amor, desde la paciencia, desde la tolerancia, y no veo eso en ustedes. Y duele, porque es mi hijo, es un niño pequeño, y que están sembrando en su corazón. No hay Dios en los corazones, y porque no hay Dios en los corazones pasa todo eso, y duele porque son niños inocentes. Y si yo siento eso, ¿qué sentirá Dios? Sabiendo que nosotros tenemos el conocimiento de su palabra y no hacemos lo que debemos hacer, sino nos dejamos llevar por nuestra carne. Entonces presentemos delante de Dios todas esas fallas, Padre. Delante de ti estamos en esta mañana, Padre, te pedimos perdón por todo aquello que hemos estado fallándote. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos entender cuál es el camino, Señor. ¿Cuál es la forma, Señor, en que debemos hacer las cosas? Que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, Señor, para que lo demás venga por añadidura, Señor. Primeramente buscar tu presencia, Señor, buscar tu palabra, Señor, buscar el conocimiento tuyo, Señor. No dejarnos llevar por nuestro propio yo, Señor, sino que seas tú dirigiendo nuestros pasos. Que esas zorras pequeñas, Señor, que quieren entrar en nuestra mente, dañar nuestra vida, dañar nuestras relaciones, todo, Señor, tú seas dándonos sabiduría, Señor, para hacer las cosas a tu manera y podamos vencerlas, vencer los obstáculos, vencer los pensamientos, vencer esas zorras que han crecido, Señor, y se comen el fruto, Señor. Que podamos dar fruto en ti, Señor, permanente, verdadero, Señor, como tú quieres, que seamos fieles delante de ti, Señor. No dejemos entrar más esas zorras pequeñas para que no crezcan y se lleven el fruto, porque pasa como aquellos que sembraron y esperaron y no obtuvieron nada. Nosotros queremos, Señor, dar fruto como tú lo diste, Señor, aquí en la tierra, caminar como tú caminaste y hacer las cosas a tu manera, no más a mi manera. Dile, Señor, quiero pensar, hacer lo que tú haces, Señor. Pensar como tú piensas, obrar como tú obras, Señor, como tú lo harías, Señor, en mis pies, Señor. Quiero ponerme en tus pies, Señor, y decir, así lo harías tú, Señor. Ayúdame a hacerlo como tú lo harías, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Postrémonos delante de Él y digámosle, Señor, tú eres el dueño de mi vida, Señor. Tú eres el Señor de la creación, como lo dice esta canción. Tú caminaste y te humillaste tanto, Señor, hasta lo sumo que tuviste una muerte, Señor, la peor muerte, como si hubieras sido un ladrón. Pero tú eres santo, tú eres humilde, tú eres fiel, tú eres verdadero. Y sé que en tu amor me perdonas, Señor, y cada día me das la oportunidad de hacer las cosas mejor delante de ti. Ayúdame y dame fuerzas, Señor. Dame sabiduría para hacer las cosas a tu manera, Señor, para vencer la tentación, para sacar de mi vida esas zorras que han estado comiendo todo lo que tú has sembrado. Y ahora mismo, Señor, exterminarlas, eliminarlas de mi vida y no dejar que siga destruyendo mi vida, mi hogar, mi relación contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a tener fuerzas para seguir adelante, que aunque a veces no las tenga, Señor, tú nos fortaleces, como decía Julián, renuevas nuestras fuerzas
como a las águilas. Renuevas nuestros pensamientos, Señor, para que no el pecado, la tentación no me siga venciendo, Señor, sino seas tú en mí dándome la victoria, Señor. Gracias, Padre. Tú eres el Señor y te damos toda la honra y queremos darte siempre toda la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: tienes el poder y la autoridad porque Dios te llenó de amor, poder y dominio propio para vencer esas zorras pequeñas. Amén. Porque sin visión profética el pueblo perecerá.